¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Durante la cumbre de presidentes de América del Sur que se lleva a cabo en Chile, el presidente Lenín Moreno hizo una dura denuncia, muy seria. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. El mandatario denunció que existen intentos desestabilizadores liderados por Rafael Correa y Nicolás Maduro, que involucran el manejo de recursos públicos para financiar acciones contra el gobierno ecuatoriano y la región. Lenín Moreno aseguró que el expresidente Rafael Correa creó durante su mandato el Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro y que en el 2018 ese instituto recibió una transferencia de un banco de Venezuela por $281.000 para el pago de sus colaboradores que pretenden desestabilizar al gobierno. Exministros de Finanzas, gerente del Banco Central, canciller y secretario de Rentas. De ese monto, Rafael Correa recibiría $84.800. Moreno expresó que el Servicio de Inteligencia ecuatoriano alertó que la misma operación se está llevando a cabo en otros países, por lo que denunció la injerencia de Correa y Maduro en próximas elecciones. Esta denuncia se dio en el marco de la cumbre de Chile que reúne a los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, y que busca sellar el fin de la UNASUR y dar vida a un nuevo foro regional más pragmático. Durante el encuentro se firmó una declaración conjunta entre los mandatarios que se comprometieron a forjar acuerdos en beneficio de la región. Chile presidirá la PROSUR durante los próximos 12 meses. Va a ser un foro sin ideología, que va a respetar la diversidad y las diferencias que cada pueblo decida al elegir a sus gobiernos, que va a ser un foro sin burocracia excesiva y que va a ser un foro pragmático. La agenda inició con una serie de debates entre los mandatarios. El primer bloque fue denominado Diálogo para la Coordinación de América del Sur. En el segundo bloque, Desafíos y oportunidades sectoriales para la integración regional. Los mandatarios trabajan temas concretos y específicos como salud, seguridad social, energía, defensa, desastres naturales y medio ambiente. Por la tarde, el presidente Moreno emprenderá el vuelo de regreso a la ciudad de Guayaquil. Natalie de Nóbrega, 24 horas. El Tribunal Contencioso Electoral está reunido para resolver el pedido de consulta sobre un proyecto de resolución para definir cómo contabilizar el voto nulo en la elección del Consejo de Participación Ciudadana. Para conocer qué sucede allí, vamos a tomar contacto con nuestra compañera María Gracia Costa y la tenemos. ¿Qué tal, María Gracia? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿hay ya el tan esperado pronunciamiento? Así es, ¿cómo estás, Gisela? Amigos, muy buenas tardes. Ya terminó la reunión, la sesión de pleno de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral y ellos decidieron inhibirse de conocer la consulta formulada por el Consejo Nacional Electoral por improcedente. Así lo explicó a su salida el presidente de este organismo electoral, Joaquín Viteri. Escuchemos sus palabras. El Tribunal Contencioso Electoral resolvió inhibirse de conocer la consulta formulada por el Consejo Nacional Electoral, porque tanto la Constitución como la ley no le atribuyen esa facultad al Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, no puede en ningún caso pronunciarse sobre algo que no está dentro de las competencias, de las facultades que le corresponden. Y respecto a esta misma elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también llegó hasta el Tribunal Contencioso Electoral el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta. Él asegura que presenta un recurso de nulidad por cuanto no se dio a conocer de buena forma las propuestas de los candidatos al Consejo. Esta información las tendremos en nuestra próxima emisión más adelante con respecto a todo el sistema de votación y también para contabilizar el voto nulo. Este es nuestro informe desde el Tribunal Contencioso Electoral. Siguen ustedes con más en estudios. Una buena tarde para todos. Una buena tarde para ti también, María Gracia. Y son 3 las propuestas que buscan cambiar las facultades del Consejo de Participación Ciudadana. Posiblemente la siguiente semana haya un debate en el Pleno sobre este tema, mientras que el gobierno llamará a un diálogo para decidir el futuro de esta institución.
Pase lo que pase con el Consejo de Participación este domingo, sus facultades están bajo la lupa. Héctor Muñoz de Suma presentó una propuesta de reforma parcial a la Constitución para que el Consejo no pueda designar autoridades de control. El Pleno deberá tratar este tema la siguiente semana. El procedimiento empieza con una resolución por parte de la Asamblea Nacional en donde la mayoría de los asambleístas votarían a favor de esto, pasa para el análisis de la Corte Constitucional. Posteriormente pasan a los dos debates que intermedian 90 días entre debate y debate, y posteriormente esto concluye con un referéndum aprobatorio. Muñoz propone que con las 2/3 partes de la Asamblea se designe a las autoridades. Mientras tanto, Creo también analiza un paquete de reformas constitucionales, entre esas las atribuciones del Consejo de Participación o su eliminación. Que hay que quitarle al Consejo de Participación Ciudadana es la tentación de volver a ser la guarida en donde se metían los que nombraban a los primos, a los hermanos, a los maridos. El bloque de Creo espera presentar el texto la siguiente semana. Por su lado, la presidenta del Parlamento ecuatoriano, Elizabeth Cabezas, propuso una enmienda constitucional que también busca limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con la enmienda hay un tiempo de 1 año entre el primero y segundo debate para su tratamiento. Esta propuesta fue duramente cuestionada, aunque desde el gobierno creen que las funciones del Consejo deben entrar a debate. Y ese es un debate al que el gobierno no va a rehuir. No es solamente sobre el perfil de los candidatos, no es solamente sobre la papeleta y la manera de contar los votos, es sobre el propio organismo Consejo de Participación Ciudadana, sus funciones. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Cerca de 800 personas participan del voto en casa en este segundo día de jornada electoral. Esta modalidad de sufragio está dirigida a las personas mayores de 65 años o con una discapacidad física igual o mayor al 75%. Hoy se cumple en todo el país el segundo día del proceso electoral que elegirá a las autoridades seccionales y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta vez fue el turno de las personas mayores de 65 años o con alguna discapacidad física superior o igual al 75%. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, acompañaron el inicio del proceso en Guayaquil. Garantizamos seguridad y respeto del voto popular expresado en las urnas. No vamos a permitir que nada quede en duda. Luis Freire, que sufre de Alzheimer, fue el primer ciudadano en sufragar bajo esta modalidad. A él le tomó cerca de 20 minutos ejercer su derecho al voto. Antes sí podía votar tranquilamente, pero ya tuve los accidentes. Ya no puedo movilizarme. Mientras que en Pichincha, Luis Hernández, de 77 años, se convirtió en la primera persona con discapacidad en sufragar. En todo el país están habilitados 784 ciudadanos mayores de 65 años y con alguna discapacidad, 394 hombres y 390 mujeres. El mayor número de electores bajo esta modalidad se inscribieron en la provincia del Guayas. Le sigue Manabí, Azuay y Santa Elena. Se reubica la Junta Receptora del Voto, se notifica oportunamente a los ciudadanos afectados y se lleva a cabo el proceso electoral. Sobre el proceso que se desarrollará este domingo, el vicepresidente confirmó que se reubicaron recintos electorales en las provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas. En esta última, en los cantones Juján y Salitre por el mal tiempo. Antes del mediodía, aquí en la Delegación Provincial Electoral inició el envío del material electoral hacia los puntos más lejanos de Guayas, como por ejemplo el Cantón El Empalme, Santa Lucía y la Isla Puná. El recorrido de estos camiones está fuertemente custodiado por miembros de las Fuerzas Armadas. Joana Ramos, 24 horas. Los resultados de las elecciones seccionales 2019 se darán a conocer 3 horas después del cierre de los comicios. El escrutinio será transmitido de forma permanente en la página del Consejo Nacional Electoral. Según el CNE, a partir de las 20 horas del domingo 24 de marzo se empezará a visualizar los primeros resultados de las elecciones seccionales 2019, fruto del escaneo de actas de los centros de procesamiento de resultados. La jornada, según el consejero José Cabrera, será intensa e ininterrumpida hasta procesar el total de votos de los ciudadanos. Luego de las 5 de la tarde, los miembros de juntas receptoras del voto tienen que clasificar de la una todas las papeletas. Luego de eso tendrán que realizar el escrutinio, llenar el acta y luego el acta, una vez que ha sido llenada, pasará
al escaneo para ser transmitida la información. El conteo de los votos que se receptan desde el exterior cuentan con otro procedimiento, tomando en cuenta que el sufragio se realiza antes. Allí los titulares de cada oficina consular receptarán los votos y los conservarán en sobres cerrados. Los resultados se darán a conocer a partir de las 17 horas Ecuador continental. Mediante conferencia, videollamada, Skype, ellos empiezan a enseñar los votos y la Junta Especial del Exterior aquí en Quito empieza a proceder a llenar las actas de escrutinio. El proceso de escrutinio en el país se transmitirá en vivo en la página web del Consejo Nacional Electoral para que los ciudadanos constaten de forma personal cómo avanza el proceso. Para garantizar la transparencia y evitar cualquier percance en la transmisión, el Consejo Nacional Electoral, tal como lo manifiesta Cabrera, se apoyará en la tecnología con la que cuenta CNT desde Guayaquil. Realizado las pruebas de tal manera que si se cae el sistema aquí en la matriz, inmediatamente se ha levantado en Guayaquil. Para estas elecciones en el país hay un total de 1.808 recintos de transmisión y publicación de actas, conectados a 24 centros de procesamiento de resultados provinciales y del exterior. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Empezó ya a regir la normativa de la ley seca hasta el próximo lunes en todo el país debido a las elecciones seccionales del domingo. Los ciudadanos que sean detenidos por incumplir la normativa deberán cancelar una multa de $197. El ciudadano que infrinja la ley seca según la Intendencia de Policía será trasladado hasta un centro de detención provisional, donde se le entregará una citación para que cancele el valor de $197. Y se le entrega una citación como esta, donde consta su nombre, dirección, número de cédula y la infracción que ha cometido. Estamos hablando del consumo de bebidas alcohólicas. La restricción inició este viernes a las 12 del día y regirá hasta el mediodía del lunes 25 de marzo. Aquí en la capital, las autoridades encargadas ya tienen identificados los lugares de diversión más transitados y en donde se reforzarán los operativos. Uno de ellos es aquí, en la zona de La Mariscal, en el norte de Quito. Énfasis obviamente a La Mariscal, a la zona rosa del Valle de los Chillos, a Calderón, al sur en Quitumbe y también a la Ronda en el centro histórico. De igual forma, las autoridades estarán pendientes del día domingo de las elecciones para constatar que los ciudadanos realicen conscientes del proceso de sufragio. Han destinado 3.560 servidores policiales en el Distrito Metropolitano de Quito en todos los recintos electorales. Según la ministra María Paula Romo, a nivel nacional se movilizarán un total de 50.000 uniformados el día de las elecciones para resguardar la seguridad ciudadana. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Ahora repasamos cómo estará el clima durante el día y en horas de la noche este domingo 24 de marzo cuando se realice el proceso electoral. A continuación les contaremos cómo estará el clima en los principales puntos del país para esta importante jornada electoral. Empezamos en la costa ecuatoriana con la provincia verde Esmeraldas. Aquí estará parcialmente nublado, sobre todo en la mañana, con un 50% de probabilidades de lluvia y humedad de casi el 80%. Manta, en la provincia de Manabí, estará bastante soleado la mayor parte de la jornada con una probabilidad de lluvia de tan solo un 5%, pero sería más para el final de la tarde. La provincia de Santa Elena tendrá un clima agradable para las votaciones, puesto que estará ligeramente nublado con una temperatura máxima de 28 grados centígrados. Guayaquil, en la provincia de Guayas, con una alta probabilidad de lluvia durante todo el día, también tendrá humedad del 78%. Así que aquí el paraguas deberá tenerlo siempre a la mano cuando vaya a sufragar. La capital ecuatoriana, Quito, se mantendrá nublado durante el día y con probabilidades de lluvia en horas de la noche, con una temperatura máxima de 15 grados centígrados. Seguimos recorriendo la región intraandina y es el turno de Ambato, que estará mayormente nublado, al igual que la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, cuya temperatura máxima será de 16 grados centígrados. Seguimos con la información en 24 horas. Representantes de los sectores productivos solicitan al gobierno una reforma laboral que permita acoger a un porcentaje de quienes han sido desvinculados del sector público, pues al momento aseguran que no existen las condiciones. El gobierno plantea acciones dentro de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Según información del Ministerio del Trabajo, entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, un poco más de 11.800 funcionarios públicos han sido desvinculados. Según la carta de intención entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, uno de los propósitos es reducir la masa salarial en el sector público.
Para ello, adicionalmente, el gobierno se compromete a renovar solo 1 de cada 2 contratos que expiren en áreas no sociales. Representantes de los sectores productivos ven con buenos ojos esta medida, pero se advierte que al momento el sector privado no está en capacidad de recibir a quienes son desvinculados. Las políticas laborales que hoy rigen al sector privado en general son todavía políticas que no motivan la creación o la generación de nuevos empleos. En el Ecuador hay empresas que quieren contratar, personas que quieren trabajar, y lo que nos ha estado separando es un abismo llamado Código Laboral que hay que modernizarlo. En el documento de 18 páginas que se hizo público este jueves, el gobierno se compromete a realizar una reforma laboral que ayude a reducir la informalidad e incremente la predisposición de los empleadores para contratar. A esto se suma el compromiso de que a finales de agosto se elaborará una reforma tributaria, con el objetivo de, entre otras cosas, rebalancear el sistema impositivo, eliminando gradualmente, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, sin descartar una posible revisión del impuesto al valor agregado. Es probable que haya que hacer algunas reformas que estén orientadas a un cambio, a un incremento de los tributos, y eso definitivamente lo analizaremos en su momento. Si significan más impuestos, eso sería negativo para la actividad comercial y productiva de todo el Ecuador. Ecuador logró obtener de los multilaterales financiamiento por $10.200 millones. Solo del FMI recibirá 4.200. Para ello se compromete a racionalizar las operaciones de gobierno, pero también requerirá de un esfuerzo de parte de la ciudadanía, anticipan. A la par se propone entonces impulsar al sector privado y mejorar la competitividad. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Revisamos otros temas sobre las secuelas que deja este invierno destructor. En Babahoyo, provincia de Los Ríos, el desbordamiento del río Clementina inundó decenas de viviendas en la parroquia La Unión. La creciente empezó en la madrugada, afectando a más de 80 familias. Todo el sector de La Puntilla se inundó con la creciente del río Clementina de la parroquia La Unión en Babahoyo. La creciente empezó a las 2 de la mañana y en solo minutos sobrepasó el 1,5 metros de profundidad. Ya con el pasar de las horas bajó el nivel del agua y es ahí cuando empiezan las tareas de limpieza. Ya pues estamos sacando el lodo, todo lo que queda aquí del agua. Aquí en la parroquia La Unión hay al menos unas 80 familias afectadas por el desbordamiento del río. Ellos dicen que este mal es de todos los años y lo que necesitan son obras de prevención. Las autoridades no se preocupan. Por ejemplo, ese muro que viene, como digo, debe de ser más alto para que el nivel del agua no sobrepase. Hasta la zona afectada llegaron las autoridades que evalúan la zona para prestar ayuda humanitaria en coordinación con las entidades de respuesta ante desastres naturales. Con el registro del bono de contingencia del Ministerio de Inclusión Social, que es el bono de $90 único cuando existe un evento natural como es de invierno. Esta creciente también afectó la agricultura. En la zona existen plantaciones de arroz que fueron arrasadas por la creciente. En la provincia de Los Ríos, Martín Soto, 24 horas. Y mientras tanto, en Juján, Guayas, el nivel de los ríos Amarillo y Juján continúan sin bajar, por lo que cientos de familias aún continúan con todo bajo el agua. Uno de los recintos electorales incluso está muy afectado. Parecía que el problema en Juján, en la provincia del Guayas, iba a empezar a solucionarse luego de una pausa en las lluvias, pero con la última registrada la noche de ayer, el nivel del agua volvió a subir. Ya vivo 15 días en el agua ya. Con la última lluvia de anoche también vuelve a subir un poquito más el nivel del agua, pero vamos a ver cuándo baja. Ya estábamos bastante secos, mire, y ahora otra vez. Las personas continúan recorriendo el centro del cantón en canoa, tanto que ya se ha vuelto parte de su cotidianidad. Decidimos acompañar a María en su nuevo medio de transporte hasta su casa. Nosotros tenemos que dormir en otra parte porque nuestras casas están a pic. Se podía observar a cada metro la magnitud y la gravedad de los daños de las familias, que se suman a los 20.000 afectados a nivel nacional por el actual invierno. En su vivienda se veían enseres acumulados uno sobre otro para evitar que se dañen. Se me mojaron, pero ya las tengo en alto. Y esto se replicaba en cada uno de los hogares del sector, en donde se encuentran además personas imposibilitadas de caminar debido a problemas con su salud, como el hermano de Julieta, quien está acostado con agua a su alrededor. Imagínese mi hermano que no puede ni caminar ni pararse, él está ahí acostadito. Esperan que las lluvias se detengan por mayor tiempo para que empiecen a bajar las aguas del río Amarillo y Juján para poder regresar a la normalidad, ya que el agua ha llegado hasta dentro de uno de los recintos electorales en el cantón para los comicios de este domingo 24 de marzo. Valery Villalba, 24 horas.